bienvenidos a Charlados. Hola Rodri, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hoy vamos a hablar juntos, solos, de un tema bien importante, diferente, que es el fracaso en el camino hacia el éxito, ¿no? Un tema que muchas veces mitad tabú, mitad incertidumbre, un tema muy importante para todos nuestros espectadores. Así es, y queríamos hablar también un poquito de lo que es nuestra historia, conocer otras historias, de cómo el fracaso tal vez nos hace sentir un poco negativos, un poco frustrados tal vez, pero al final del camino yo creo que el fracaso nos enseña a aprender de nuestros errores, aprender de esas situaciones difíciles, y la idea es encaminar nuestra vida, seguir adelante y bueno, tener esa situación vivida, pero bueno, pasarla, ¿no? Claro, aprender de eso, ¿no? Porque tú sabes que quién no fracasa en la vida, ¿no? Si no tienes fracasos es que no has intentado hacer absolutamente nada con tu vida. Entonces, justamente vamos a abordar este tema hoy para todos que tengan un criterio formado, y los que tampoco tengan un criterio formado, vamos a hablar de lo que es el fracaso en nuestras vidas. Así es, Rodri, porque mira, y empezamos con toda la charla del fracaso, porque decíamos hace rato que pueden venir situaciones, pueden venir cosas, porque psicológicamente nosotros creemos que el fracaso es que no hemos llegado a un éxito, ¿no? Tenemos el miedo de decir he fracasado, he fallado, estamos en situaciones en las que ya no me puedo levantar, y creo que ahí es el tema, ¿no? De no poder levantarse, no saber cómo levantarse muchas veces, y tal vez eso es lo que experimentamos muchas personas y no vemos el lado que viene después. Claro, el lado positivo y cómo levantarte, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no tengo miedo al fracaso. Y el miedo no es lo más importante, sino también muchas veces la vergüenza al fracaso, ¿no? Porque mucha gente dice, no, yo no tengo miedo, pero sí me da mucha vergüenza que la gente sepa que he fracasado. Y eso es un camino que de repente es erróneo en la mente de las personas, ¿no? Nosotros tenemos que pensar de otra manera, y es justamente lo que vamos a abordar hoy día, la forma en la que uno puede levantarse y uno puede aprender a asimilar el fracaso como parte del éxito, ¿no? Sí, así es. A ver, Rodri, tú, y con tu experiencia que vamos ahora a seguir ahondando, ¿has fracasado? ¿Cuántas veces has fracasado? La verdad se perdió la cuenta de cuántas veces he fracasado. Yo creo que he fracasado en muchos aspectos de mi vida, no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito, bueno, soy papá, como papá, he fracasado como hijo, he fracasado como todo, ¿no? Y yo todo el mundo me dice, este tipo es un fracasado, que estamos escuchándolo, ¿no? Pero sin embargo, creo que, como te digo, es parte esencial para llegar al éxito, ¿no? Es parte esencial para conseguir tus metas y tus objetivos. Tú, Nati, cuéntanos un poquito de tu situación, de tu experiencia en este campo. Sí, también total, como tú dices, el fracaso creo que ha sido, y desde los momentos que nos acordamos desde niños, ¿no? Siempre hemos fracasado, qué sé yo, en no poder armar un rompecabezas, de no poder dar un buen examen, de no sacarte las notas que querías. En la universidad pues ya vas pasando hasta fracasar, no sé, si no querías estudiar la carrera que has estudiado, con los chicos, como tú dices, con las parejas, ¿no? Exacto, o sea, desde ahí va el fracaso, y peor más, ¿no? O sea, creo que los dos, por ejemplo, somos emprendedores, y creo que yo también me considero que he fracasado muchas veces en los emprendimientos que he tenido. Pero puede ser en amistades, en familia, con los hijos, con los papás, como tú dices, que también te doy un ejemplo, que a veces nosotros como papás queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y yo me acuerdo alguna vez cuando mis hijas estaban o se ponen mal, ¿no? Se ponen tristes, están llorando, y tú llegas a ese sentimiento de decir, entonces, ¿qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo de bien? Tal vez estoy haciendo muchas cosas malas porque no les estoy haciendo sentirse seguras, sentirse admiradas, sentirse, no sé, empiezan a crear, y peor en la adolescencia o preadolescencia, ¿no? Empiezan a crear pensamientos de que ellas no son suficientes, o que no tienen el cariño, o llaman a otras cosas. Y creo que ahí como papás principalmente sientes ese fracaso de que no las estás criando bien, ¿no? O el momento en que te dicen, te odio, mamá, ¿no? El peor momento de la vida. El peor momento que tú dices, que eres lo peor que me ha pasado y no sé qué. Exacto, y dices, sí, me odia. Ya a la 10ª vez dices, ódiame más. Exacto. Ódiame más, porque ahí, y es así ahí como te voy a ver. Y es así como tiene que manejar uno también el fracaso, ¿no? Como que, seguiré fracasando, porque de tanto fracasar voy a llegar a conseguir el éxito, ¿no? Ojo,
No estamos diciendo que tienes que fracasar 50,000 veces. Puede que no necesites fracasar. Pero el fracaso simplemente es un medio para lograr algo. Tú, a ver, Nati, contanos un poquito, ¿cuál creerías tú que ha sido el mayor fracaso que has tenido? Uy. Dividamos una etapa, ¿no? Como niña, sí, como adolescente, porque si decimos uno en global es medio complicado, ¿no? O sea, como que el mayor fracaso y nos vamos a deprimir de repente acá. Sí. Pero hablemos de etapas. En la niñez, si te acuerdas, ¿cuál sería el fracaso más grande que has tenido? No sé, en el deporte, amigos, lo que sea. A ver, bueno, ya te he dado el ejemplo de ser mamá, que creo que ese es uno de los fracasos más grandes, que tú tienes la expectativa, ¿no? De ser la mejor mamá, de dar todo, y que en algún momento ellas no o sea, tú sientas que no estás retribuida. Y ahí me voy, antes de que me olvide, hay una frase que me gustó mucho leer, justo esta mañana leía en Facebook, y decía, es mejor, o sea, tú como mamá dices, yo daría la vida por mis hijos, ¿no ve? O sea, yo mataría por mis hijos. Claro. Pero es mejor volcar la tortillita, ¿no? Y decir, yo viviría por ellos. O sea, yo viviría en el sentido que me tengo que cuidar físicamente, psicológicamente, tengo que cuidar lo que digo, lo que hago, porque ese es el ejemplo. Y al final también darles ese vivir a ellos, de que tú vives como persona, no te retraes a ser solo mamá y te pueden ver en la faceta de trabajadora, de esposa, de amiga, y que tienes tiempo para todo eso, para que tú con el ejemplo, pues transmitas a ellas ese mismo ejemplo, ¿no? De que quieran Exacto. vivir y no decir, yo voy a morir por ustedes y solo estoy esperando el momento que pase algo para matar a alguien, ¿no? Claro, sino darles esa vida a ellas. Claro, es que el fracaso no es algo que siempre depende de uno mismo, ¿no? Muchas veces hay factores externos también que pueden coadyuvar o pueden entorpecer una situación que tú tienes en la vida. Yo me puedo pensar mucho cuando los niños dicen, soy un fracaso, no he podido quedar en la selección de fútbol, de voleibol o lo que sea, y tú dices, bueno, tal vez no ha sido solamente culpa de ella, ¿no? Tal vez un entrenador que no la tomó en cuenta, o algún trauma o lo que sea, y son factores que van influyendo, pero no necesariamente la persona que hace malas cosas, ¿no? Si te pones a pensar, esa es una gran realidad, y que muchas veces no tomamos en cuenta nosotros como personas. Hay personas que también pueden influir, o situaciones externas que pueden influir en el fracaso. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo manejarnos ante estas situaciones, que es lo más importante. Exacto, y sabes que ahí me voy, que tal vez nosotros no diferenciamos lo que es la falla con el fracaso, ¿no ve? He fallado o me he fallado, ¿no ve? Pero por supuesto, todos podemos fallar, y en la vida podemos volver a intentar la misma cosa y la misma situación para poder aprender de esos errores que hemos cometido. Pero fracasar, o sea, quiere decir que no has logrado tu objetivo, pero que también vas a aprender de esa situación, de qué ha pasado, por qué ha sido, y como tú dices, pueden haberte influenciado las decisiones de otras personas, pero al final tomaste la decisión tú, y creo que es lo más bonito decir eso, ¿no? O sea, asumir la culpa, asumir lo que yo he hecho, pero porque te debería haber pasado por esa situación. Exacto. Yo debería haber pasado por esa situación, ¿para qué? Para ser más fuerte, para ser más grande, para aprender a ser menos confiable, para aprender a dar más amor, para aprender a no relacionarme, o sea, podemos decir 1000 cosas que podemos aprender, y creo que con todos los fracasos que hemos tenido, nosotros aprendemos algo cada vez. Y claro, has dicho algo que es esencial y que me gusta mucho, que has mencionado, el tema de diferenciación entre falla y fracaso, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, he fracasado, y estás en la mitad de la vida, o sea, todavía puedes seguir logrando las cosas, ¿no? Entonces, a veces pasa mucho eso. Yo, por ejemplo, asemejo mucho a las situaciones del fracaso de la vida con el GPS, como ahora Google Maps, que decimos ahora en Internet, ¿no? Sí. Cuando uno tiene que seguir una ruta, tú pones, bueno, yo quiero llegar a la Plaza de Colón, o no sé, a la iglesia de tal lugar. Entonces pones en Google Maps y tú vas por el camino, no hay donde fallar, ¿no? O sea, supuestamente está el camino perfecto, y de pronto te parece un bloqueo. En Bolivia está el bloqueo, tú sabes, ¿no? Entonces te bloquean. ¿Qué haces? ¿Fracasaste? No, vas a encontrar una ruta alternativa. Vas a tener que replantearte tu camino y vas a seguir con el mismo objetivo. Entonces pasa mucho eso en la vida. Muchas veces fallas porque pasaron cosas externas o tú mismo te equivocaste, pero no significa fracaso, sino replantearte el camino para volver a lograr tu éxito o conseguir tu objetivo final. Entonces es la que la gente tiene que empezar a diferenciar. No es lo mismo fallar que fracasar. Así es, sí. Y ahí me acuerdo bien la historia de esta escritora de Harry Potter,
que ella justamente nos decía, ¿no? O sea, ella decía, he fracasado tantas veces que ha sido pobre, nunca la contrataban en ninguna editorial y ella seguía y seguía, pero con esa idea de que quería sacar un libro, y ese libro ha sido muchísimo más grande del primer tomo por todos los fracasos que ha tenido. Y mira, ahora Harry Potter es una de las historias más famosas, creo que películas, en libros y sagas, que ha ayudado a replantearte de que todo ese camino, como tú dices, ha ayudado a crecer muchísimo más esa idea que ella tenía de ser escritora, de lanzar esa su idea de libro. Entonces existen un montón de celebridades, de famosos que nosotros también podemos decir, ¿no ve? Que se han ido replanteando, que han sufrido, que han ido hasta el último piso. Es como la frase en la Biblia, que a mí me encanta mucho, que es la de yo le doy a mi ¿cómo es? Yo le doy a mis guerreros, ¿cómo es? Las batallas más grandes se las doy a mis guerreros más fuertes. Exactamente. Es justamente eso, ¿no? Porque Dios, yo creo que nos permite tener este tipo de fracasos, nos permite replantearnos la vida en el sentido de que yo te voy a dar estas situaciones para que tú aprendas algo, y de ahí pues tú seguirás moviéndote, porque tenemos libre albedrío todos, pero Dios nos dice, pues tú verás cómo te mueves hacia tu meta, hacia tu éxito. Yo sé que vas a llegar a esto, y si tú decides por un lado o por el otro, y al camino más fácil o al camino con más piedritas, pues te vas a hacer más fuerte y vas a poder llegar más rápido tal vez allá. Y justamente es eso, ¿no? Si uno se pone a pensar y dice, a ver, ¿qué celebridades, qué personas importantes en la vida han conseguido el éxito? Tú hablas con ellos y te dicen, no, pues yo he fracasado 50,000 veces, ¿no? Porque es justamente eso, tienes que intentarlo. Si no intentas, obviamente no vas a fracasar. Es como les digo a mis hijos, yo a veces hablo con ellos y les digo, si tú no vas, si no caminas, si no intentas, obviamente vas a estar tranquilo. No te van a decir que no vas a fracasar, pero ¿qué pasa? No vas a conseguir nada en tu vida. El camino tienes que caminarlo, no hay ninguna otra alternativa, ¿no es cierto? Entonces yo hablo mucho de eso con mis hijos, hablo mucho en el negocio, en el emprendimiento que yo tengo. Les digo a mis agentes, miren chicos, ustedes tienen que intentarlo, tienen que tocar las puertas, tienen que golpear las puertas, y obviamente está el miedo, ¿no? Como que no, ¿qué pasa si me dicen que no? ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si me riñen, me gritan? O sea, hay un sinfín de miedos que evitan que la persona llegue a conseguir algo. Y justamente uno de los mayores temores es el temor al fracaso. Y es algo que nos deja ver, es como que en statu quo, ¿no? No me muevo, no hago nada, mejor así, no fracaso. Pero no vives, no sigues, no trasciendes. Entonces, justamente es algo con lo que peleamos día a día, y no lo digo solamente por ellos, sino por todos nosotros. No hay ser humano que no tenga miedo al fracaso, pero en poder vencer ese miedo consiste justamente en la mejor batalla. Exacto. La más importante. Sí, y es correcto lo que tú dices, en el sentido de que tal vez ni intentamos ir por lo que soñamos, por un plan, por un objetivo, porque tenemos miedo a fracasar, porque tenemos miedo o al que dirán, al que yo me voy a defraudar o voy a defraudar a otros, ¿no ve? Que ese es también el tema del fracaso. Y como tú dices, o sea, a veces el miedo hace que nos quedemos quietos, mejor me quedo quieto y no hago nada, a que fracase y me duela, ¿no? Claro. Y esa es el miedo al no. Yo me acuerdo una anécdota, justamente estaba pensando en ¿cuál ha sido tu fracaso? El fracaso, bueno, no el fracaso, a un principio fue como medio fracaso, pero terminó en algo bueno, y es lo que digo, ¿no? El tema de persistir. Yo, por ejemplo, cuando era un poquito más joven, sigo siendo joven, pero cuando era un poquito más joven, yo tuve el enamoramiento más grande de la historia, ya con una persona que me daba mucho miedo que me digan que no. Yo estoy acostumbrado como que, no sé, las cosas me salgan bien siempre. Que te acepten todas. Así. No tanto así, no es que me acepten, bueno, ¿no? pero sí me pasaba mucho que no tenía muchos negativos en la vida, pero sí tenía mucho miedo a que algún rato me digan que no. Y conocí a una chica que era la mujer más bella que yo he visto en mi vida. Y yo decía, ¿cómo hago? ¿Sabes cuánto tiempo estuve? Creo que un año entero sin poder decirle algo para que no me diga que no. Buscando la Y yo forma. sé que no es lo correcto. Ojo, estoy diciendo que no es un consejo bueno. No me sigan la corriente de los demás. Fue hasta un día en que un cumpleaños mío, agarramos, tú sabes que las cervecitas, los traguitos, hicieron que tome valentía, tome valor. Y me animé, pero no fue una animada de como que hoy te digo, ¿sabes qué? Me gustas, quiero estar contigo. Fue una animada de todo el año que me había aguantado. Recién hablar. No, le escuché todo, le dije todo lo que no le dije al año. Fue con una declaración de más o menos unos 45 minutos. De que bla, 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 y al final, ya, dime, ¿sí o no?
Y entonces, gracias a Dios, me fue bien. Es ahora la esposa de mi vida. Entonces, yo por eso digo, fue un momento en que sentía que el fracaso me iba a atacar cuando no iba, pero mira, terminó bien. Claro. Terminó bien, hoy estoy con ella, soy feliz, y la verdad es que es algo que te puedo decir, realmente es importante animarte a hacerlo. Te animas y te va a ir bien. Puedes tener fallas, pero el fracaso depende solamente de vos. Claro, valió la pena el año esforzándote. Un año, sí, un año esforzándote, valió la pena, total. Y tal vez, imagínate, yo digo, si podíamos retroceder al pasado, tal vez sabiendo cómo ha sido, a las 2 semanas tal vez podrías haberte animado. Claro, o claro. Tal vez esas 2 semanas te hubiera dicho no. Tal vez no le gustaba. No quiero estar contigo, claro. O sea, es que es real. Yo por eso digo, o sea, es una anécdota, pero vamos más allá, ¿no? Es el hecho de animarte a hacer las cosas. Muchas veces dejamos de hacer algo por justamente el miedo, temor a que nos digan no, o a no poder, o a la vergüenza. Yo trabajo mucho eso con mis hijas, por ejemplo. Les hago hacer todo a ellas. Yo no hago nada para ellas. ¿Cómo que anda a pedir permiso tú? Anda a pedir la cuenta, anda a comprar tú el helado, o sea, todo para que ellas no tengan miedo a eso. Y justamente si les dicen que no, si se equivocan o lo que sea, estén acostumbradas. Es mejor estar acostumbrado al no que al sí. Porque cuando estás acostumbrado al sí, te cuesta que te digan que no. En cambio, al revés es mucho más fácil. Exacto, sí, sabes que tienes toda la razón, que y en una charla de mamás también la anterior vez, por ejemplo, decíamos, que las profesoras están dando mucha tarea, que siempre, ¿no? En el colegio, de que no sabes si dan tarea, que tus hijos no hacen tareas y demás. Yo llego a la casa y para mañana tienen como 4 materias, y les pregunto a una de mis hijas, ¿has hecho tu tarea? ¿Qué tarea? Pero tienes mañana 4 tareas, acaban de decirme las mamás, ¿no? No he hecho y ahora me tengo que quedar hasta tarde, ayúdame mamá por favor, o mañana no voy al colegio. No, lo siento, mañana vas al colegio y además 10:30 duermen todos. O sea, no hiciste tu tarea, tu responsabilidad, tú ya verás que le dices a tu profesora, tú te asumes tu mala nota y lo harás. No, ¿qué voy a hacer ahorita? Obviamente se quedó hasta las 11:30, ¿no? Pero era, bueno, ya acabaste. Claro. Presentaste 1, 2, 3 tareas, es tu responsabilidad. Y creo que aunque sean niños, como tú dices, y desde ese momento se te inculca, porque creo que nuestros papás también nos han inculcado, los míos sí, me han inculcado la manera de ser responsable, de que si tú asumes las consecuencias, si no hiciste tareas, si te aplazaste, si no estudiaste, si te chachaste, ¿no? Claro. Lo que sea, entonces como que tú asumes esto y va a ser parte de tu crecimiento. Yo ahora digo, sí, o sea, yo estudiaba, me sacaba buenas notas, no me chachaba y me dicen, ¿cómo lo has hecho? Admitir, eras corcha. Era corcha. y me gusta decirlo, es más, mis amigas hasta ahora se hacen la burla de mí, por ejemplo, cuando yo tapaba mis exámenes. Yo daba mi examen y así tapaba y las otras me decían, la 2, la 3, yo, no. Acababa y entregaba. O sea, era la chinchosa del curso. Sí, literal, pero me parece bien, o sea, yo no me siento mal en ese sentido porque me ha gustado la experiencia de que yo daba mis cosas y pues yo también las veía a ellas en ese sentido de que ellas tienen que ser responsables por estudiar, por sacarse sus notas, y creo que ha sido lo mismo de seguir teniendo las amistades, y es más, mira, 25 años o más. Ay, muchísimo más. Entonces, no voy a decir, estoy diciendo mi edad, pero es muchísimo, creo que más de 30 años que son amigas mías. Entonces. ¿Tienes, Nati? Contanos. 31. Entonces es esa, ¿no? La responsabilidad que hemos aprendido, que estamos enseñando, y es ese tema, ¿no? De poder poner y otra vez al tema del fracaso, de romper esas cosas. Y creo que hay muchas herramientas también, Rodri, que tal vez las podríamos tocar aquí también para que ustedes y la gente que nos escucha y nosotros mismos aprendamos de esas herramientas que tal vez nosotros usamos cuando hemos fracasado. Sí, la verdad es que hay muchas herramientas. Obviamente no vamos a poder abordar todas las herramientas que hay, pero sí vamos a tocar unas cuantas para que puedas justamente vencer ese miedo al fracaso y puedas hacer del fracaso, como digo, el primer pedestal o la primera gradita hacia el camino al éxito. Sí, así es. Yo te cuento la mía, que es la que más la hago, en realidad. Cuando yo he fracasado, obviamente, primero viene, creo que el dolor, ¿no ve? O sea, el que ¿qué he hecho? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Que no sé qué. Y vas sufriendo, vas sintiendo emociones, sentimientos de, como tú decías, de culpa, de rabia, de tantas cosas, ¿no? De dolor, no sé. Y creo que lo primero es ser conscientes, ¿no? O sea, después agarrar de
y tienes que sufrirlo, tienes que sufrir y tienes que pasar por esos momentos de dolor, de rabia, de llanto, exactamente, y después agarrar y decir, bueno, ¿para qué fue? Entonces, ¿para qué fue? Voy aprendiendo poquito a poco, ¿no? O sea, voy cambiando mi dolor, mis llantos y demás en seguir preguntándome, ¿qué estoy llorando? ¿Por qué ha pasado esta situación? ¿Para qué ha sido? ¿Qué estoy aprendiendo? Y va desapareciendo, para mí es como que ese dolor, a buscar una respuesta. ¿Para qué pasé esa situación? Exacto, una transformación de decir, bueno, lo viví por esto, y después, bueno, asumo que yo también he tenido la culpa en estas cosas dentro de esta situación, ya sea con mis hijas, con mi familia, con todo lo que venga, y ahí voy transformando esa situación en buena, en decir, ok, aprendí esto, entonces voy a ser menos rabiosa, o sea, con mis hijas te digo, ¿no? Voy a hablarles mejor, les voy a dar el tiempo que necesitan, o voy a darles algún momento entre mujeres, qué sé yo. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, y a veces cuando me cuesta mucho, escribo. Yeah. Me gusta mucho escribir la situación que me ha pasado, qué es lo que qué es lo que puedo hacer, y ya decir después qué es lo que estoy haciendo, ¿no? O qué he hecho. Al final es después de 3 meses, 1 año, ¿qué me pasó? A ver, ¿realmente así me sentía? ¿Eso me ha pasado de verdad? O sea, creo que no. Pero esa es una de las técnicas que yo hago. Súper. La verdad es que te digo sinceramente, más o menos pasa por lo mismo, ¿no? Uno tiene que asumir, es el primer punto fundamental, hay que asumir la culpa, chicos. Si hemos fracasado, algo de culpa tiene que haber, o sea, no hay más, no, obviamente digo, hay factores externos, también hay factores externos, pero hay que asumir la culpa, como dice Nati, hay que llorar, lo llorado, no te lo va a quitar nadie, tienes que hacerlo, no es que sea llorón, pero si tienes que llorar, desfogarte, gritar, hacer escándalos y sacudirte. Te sacudes, y lo que yo siempre hago después de un fracaso es planificar. ¿Ya? Tienes que tener un sistema para no volver a equivocarte, ¿no es cierto? Entonces, decir, como tú dices, una lista en la que pones una hoja y dices, ok, me he equivocado, chicos, por favor no sean tan internautas, no sean tan tecnológicos, escriban papel, lápiz, eso queda mucho más en la cabeza. Entonces, escriban. ¿En qué me he equivocado? En esto, listo, mi lista está perfecta, me he equivocado. Después de eso vas a darte cuenta que realmente te has equivocado en menos cosas de las que te imaginas. Y después, ¿qué he hecho bueno? Para repetirlo, porque hay que repetir lo que hiciste bien, ¿no? Y después ver el camino alternativo. Ok, he aprendido de esto no lo vuelvo a repetir, esto lo vuelvo a hacer, y hacer un sistema. Para mí todo se basa en un sistema. El sistema es un engranaje, ¿no? Tiene que todo rodar perfectamente para llegar al éxito. Entonces, ¿cómo voy a llegar de este punto a este punto sabiendo que este camino no es? Porque ya aprendí que este no era. Entonces, ok, vas por el otro camino, ¿no es cierto? Y planificas cómo vas a llegar. Puede que no lo consigas igual, puede que te vuelvas a caer, pero bueno, ya vas a tener 2 caminos menos, ¿no? Ya de los 100 caminos ya has recorrido 2. Entonces, esa es la idea justamente, ver y prever dónde te puedes equivocar. Una herramienta que yo uso mucho en el trabajo, en la vida diaria, es el hecho de prever el fracaso. Y justamente es por eso, como he tenido varios fracasos, digo, hay que prever el fracaso. ¿Dónde podría equivocarme? Claro. ¿No? Porque tú dices, ok, te pasó, pero ¿cómo prevés el fracaso? Eso suena hasta ridículo, ¿no? Pero es verdad. Uno dice como que, ok, ¿qué podría salir mal? Esto podría salir mal. Entonces, ok, trato de evitar ese camino, ¿no es cierto? Exactamente. Es lo mismo, no vas a enseñarle a tus hijos, o sea, como que todo el mundo dice, tiene que caerse para aprender. No, viejo, o sea, dile dónde está el error, para que no se caiga. ¿Por qué tiene que caerse? Entonces, eso que yo creo que es importante. Hay que prever el fracaso. Hay que ordenarse y crear el sistema que te va a llevar justamente por donde tú quieres ir. Esa es la forma en la que yo trato siempre de sobrellevar esos momentos negativos. Y bueno, no te voy a decir que me ha resultado 100% bien, me ha resultado bien, porque obviamente, como te digo, es un plan, el plan nunca es infalible, el plan puede tener muchas aristas, y lo importante es saber sobrellevar estos momentos, ¿no? Sí, no, me encanta lo que tú decías, o sea, de la planificación, porque creo que ese es el último paso que necesitamos para avanzar, y creo que es el que menos lo hacemos, ¿no ve? O sea, el último paso es planificar y tomar acción, dices, ¿no ve? Pero el planificar dices, ok, voy a seguir adelante, ¿no ve? No verdad, como tú dices, o sea, poner los puntos y decir, si me vuelvo a equivocar, no voy por este lado y no por el otro. Ese me encantó ese
ese ejemplo que has dado, Rodri, lo voy a aplicar desde ahora. Te juro que voy a ir a poner todas mis metas ahora y qué hago con mis 10 caminitos que puedo hacer extras para no equivocarme, o si me equivoco, pues tener una alternativa, ¿no ve? O sea, me equivoqué en este lado, ¿cómo la puedo corregir ahora hacia mi camino real? Eso me gusta mucho. Y el hecho de que ahorita tú también decías el escribir, que obviamente nuestro subconsciente está comprobado científicamente que todo lo que tú escribes se queda marcado, ¿no? Exactamente. Y peor cuando lo hablas. O sea, tu subconsciente dice, es verdad todo lo que estoy leyendo o todo lo que estoy hablando. Entonces, si él ve que tú escribiste, voy a dejar de fumar, y tu subconsciente va a decir, tengo que dejar de fumar. O sea, lo toma a lo positivo, a lo que tengo que hacer. Entonces, si tú pones, tengo 3 años para volverme rica, pues tu subconsciente va a decir, tengo 3 años para volverme rica y voy a tener que buscar la forma de hacerlo. Y tu subconsciente te ayuda a decidir, este camino sí, este camino no, porque tú me has dicho que hay que hacer tal cosa, ¿no? O hay que dejar de fumar, entonces no puedes, vas a empezar a toser, ¿no? O vas a estar en una fiesta y te vas a sentir mal el olor al cigarro. Exacto. O sea, tu subconsciente te ayuda en esas cosas. Y creo que esa es la manera en la que, como tú dices, planificamos y tomamos acción. Exacto, y hay que tratar siempre de tener planes a corto, mediano y largo plazo. No todo tiene que ser como que yo quiero llegar a tal lugar y listo, es todo mi plan. Exacto. O sea, no, tiene que ser como siempre digo, ¿no? Lo micro y de lo micro a lo macro, ¿no? Sí. Entonces, tienes que ir pasito por pasito, ¿dónde voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Es importante eso, es importante porque no hay forma que tú llegues de un punto a otro sin pasar por toda una etapa, ¿no? Entonces, es importante eso. Yo la verdad te digo, lo que hablábamos ahorita de escribir todo es fundamental. Repetir muchas veces las cosas es fundamental. Cuando tú planificas algo y quieres, bueno, voy a llegar a conseguir, no sé, un objetivo claro en mi vida, tienes que tomar en cuenta que en el error que tú puedas cometer está la sabiduría, ¿no es cierto? Sí. Yo me pongo a pensar en todos los inventores, en todas las personas célebres en el mundo y preguntarme cuántas veces habrán equivocado. Y ellos lo dicen, sin ningún miedo, ¿no? Yo me he equivocado tantas veces, pero bueno, aprendieron su error y lo consiguieron, ¿no? Así es. Imagínate si en su momento se hubieran dicho, no, mejor ya no voy a fracasar más, mejor me quedo en mi cama. Ahorita estaríamos de repente en penumbras, ¿no? Exacto, sí, seguiríamos en nuestras cuevas. Exactamente, entonces es fundamental eso, ¿no? Son herramientas que de repente todos las saben, no vamos a inventarnos nada, pero simplemente a veces es bueno escucharlas de nuevo para que puedas tomarlas en cuenta, ¿no? Sí, y podemos ahora con tanta tecnología, como tú dices, podemos googlear, buscar además en inteligencia artificial y nos va a salir un montón de prácticas que podemos hacer, ¿no? Nosotros tal vez estamos contando nuestra historia para que de ahí se pueda rescatar algo, pero sí hay un montón de cosas que se pueden hacer y es animarse y trabajar por eso, ¿no? Y muchas veces en esto del fracaso también, como hablábamos, siempre reprimimos las emociones, ¿no? Reprimimos las emociones en el sentido de cómo las sobrellevamos, cómo hacemos, qué decimos. Y creo que de ahí vienen muchos problemas, especialmente ahora con esto de los adolescentes o de los niños o de personas que están en la universidad, que ya se van poniendo generaciones de cristal, que generaciones de tal, que generaciones de tal. ¿Pero por qué? Porque creo que hay mucha ansiedad, ¿no? Hay mucha ansiedad, hay mucha depresión cuando tú fracasas o cuando simplemente fallas, como hablábamos, pero no sabemos gestionar esas emociones, ¿no? No sabemos qué hacer, creo que nos las guardamos y no sabemos cómo que tenemos que sacarlas. Exactamente. Entonces creo que eso también hace que el fracaso sea más fuerte para Claro, algunos. y el mismo hecho de las redes sociales, tú hablabas ahorita de que estamos en una época tecnológica. Yo me acuerdo antes cuando tú te equivocabas en algo y te decías, papi, mami, te pones a llorar y me he equivocado, no sé qué. ¿Qué es lo que pasaba? Un cocacho y te decían, ya, a ver, reacciona, ya está, basta, suficiente, ¿no? Y vos tenés que reaccionar como sea. Era inmediato. En cambio, hoy en día con las redes sociales, como tú dices, generaciones de cristal y no sé qué, no los pueden ni tocar. Ellos se deprimen, no sé, pastillas para la depresión, van al médico, psicólogo, chamán y no sé qué cosas más para poder liberarse de toda esta presión que tienen. Y las redes sociales juegan un papel fundamental en esto, ¿no? Porque es como que ven, está globalizado todo.
Antes tu información era de tus vecinos y familia. Hoy en día puedes darte información de, algún día alguien se deprimió y ves a alguien que se deprimió. Listo, en internet. Claro, total. Y no estamos diciendo que está mal, ¿no? O sea, más bien eso es parte del apoyo, lo que ahora existen psicólogos que, como tú dices, información en internet, que médicos, que doctores, o sea, es normal. Es saber usarlo nada más, ¿no? Exacto. Y es aprender además de eso, ¿no? Porque hay muchas veces que estamos con depresión, estamos con ansiedad y tal vez nosotros lo hayamos vivido así de niños o en la adolescencia cuando hemos estado ya en la universidad o en el trabajo, y te aseguro que nosotros hemos pasado por esos pasos de estar ansiosos, que estar deprimidos, pero no los hemos asimilado tal vez, o los hemos asimilado en el sentido de que, bueno, ya tengo que pasar por esto porque tengo otras cosas que hacer y las dejé. Exacto. Pero en el sentido de tengo que vivir esas emociones, tengo que yo saber vivirlas, interpretarlas, explotarlas y sacarlas de mí para volver a avanzar. Creo que eso es lo que ahora tal vez y les ayuda muchísimo, qué sé yo, la psicología, el coaching, el psiquiatra, es más, como tú dices, hasta las tabletitas ayudan, pero por supuesto que todo está bien. Pero llegar a ese otro sentido de decir, ok, llegué hasta aquí y ahora tengo que pues mejorar, claro, exacto, no ser dependiente. ¿No? Sí, eso es lo que yo quería decir. O sea, la dependencia no, por supuesto que yo también estoy en contra de eso, pero si tenemos ahora tantas herramientas, ¿por qué no las usamos? ¿No? O por qué no las deberíamos usar desde niños, adolescentes, mayores, tercera edad, o sea, absolutamente todos podemos usar esas herramientas para gestionar nuestras emociones, para poder vivirlas, para poder enfrentarlas, sacarlas y pues ir hacia adelante, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que queríamos hablar un poquito hoy día. Nos queda corto el tiempo, obviamente, sí. Cuando habla de temas tan interesantes, el tiempo es mínimo. Entonces, eso es todo, Nati. Invitemos a que nos sigan en nuestro próximo programa. Hoy es todo por hoy, pero para el próximo programa tenemos muchísimo más invitados de lujo. Sí, así es. Así que si les ha gustado este tema, que vamos a ir ahondando en otros y hablando de estas situaciones que hemos vivido, pues ayúdennos. También escríbanos qué es lo que quieren que hablemos, qué temas tocar. Ayúdennos a suscribirse, a pasar este podcast también a todos los amigos familiares, para que así vayamos, compartan, para que vayamos hablando de diferentes temas y pues crecer entre todos, que es lo más bonito de las experiencias. Creo que salen las mejores lecciones. Y aquí estamos para distensionar un poquito y darles más información. Hablarlo de manera mucho más adecuada. Cualquier tema es bueno, chicos y chicas, díganos lo que necesitan saber o lo que necesitan hablar, porque muchas veces simplemente es conversarlo y estamos para eso. ¿Ya? Así es. Entonces nos vemos en el próximo programa de Charlados.